Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América. E igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy miércoles 19 de junio del año 2002 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. La prensa está llena de una serie de informaciones, pero tenemos que comenzar con la tasa de cambio. Esa es la que va directamente a nuestro bolsillo y a nuestro estándar de vida. Es así mismo. La tasa de cambio dice, admiten demanda de dólares está sobre la oferta. Continúa alza del dólar. La mayoría de las transferencias y cheques se realizaron a una tasa de 18.15 pesos por dólar bajo notable escasez. Estas son informaciones tanto del Nacional de ayer tarde, con declaraciones del presidente de la Asociación de Bancos Comerciales, reconociendo la escasez. Pero dice que estimó normales las alzas que ha tenido su precio en los últimos días. ¿Cómo van a ser normales, licenciado? Lo que es normal es que si la Junta Monetaria quiere que se devalúe el peso, lo más normal es que se devalúe. Claro, ¿cuáles serían las Eso verdaderas? se parece como a la muerte por causas naturales del hombre que lo pisó el tren, ¿no? Porque decía alguien, bueno, al que lo pisa un tren, lo más natural es que se muera. Y así estamos nosotros. Nos está pisando el tren de la Junta Monetaria o del Banco Central, pero detrás también, montado en el tren, está el propio gobierno que mantiene esa Junta Monetaria ahí. De modo que esta escasez, que es el producto del modelo, lo hemos explicado, pero vamos a explicarlo otra vez. Tenemos montado un modelo de exacción. Aquí hay una serie de empresas que lo que hacen es que sacan del bolsillo de los dominicanos pesos en cantidades industriales. Lo hacen últimamente las empresas de electricidad, pero lo hicieron tradicionalmente las empresas petroleras. También las empresas de comunicaciones, las de teléfonos, las de todo tipo. Entonces ellas ganan enormes cantidades de dinero en pesos y necesitan convertirlo a dólares para llevárselo, porque ahora no hay control de nadie. El Banco Central dejó y renunció su control, su facultad legal de controlar la moneda extranjera. Y sobre todo cuando se derogó la ley de inversión extranjera, la 861. Entonces ahora ellos se pueden llevar todo el dinero que ellos quieran anualmente, pero necesitan los dólares. Entonces, para que haya dólares, el gobierno se endeuda o suscribe o emite los bonos soberanos, para que el Banco Central tenga una disponibilidad ahí que no está utilizando el gobierno para nada, como pasó con los bonos soberanos, la emisión de 500 millones, el balance que dieron la última vez, había 211 millones que no estaban utilizados. ¿Qué quiere decir eso? Que se hizo un endeudamiento por encima de lo que el propio gobierno estaba necesitando. Ahora, ¿quién lo estaba necesitando? El Banco Central. Para tenérselo ahí en stand-by a esas empresas que se lo están llevando todo. ¿Por qué? Bueno, porque para eso fue que vinieron. Ese es su modelo. Entonces, bueno, mientras el presidente no se dé cuenta que por ahí el país va a explotar, vamos a llegar al modelo, a la situación argentina. Y por eso nosotros decimos que el día que nos llegue ese plazo, que no lo queremos fijar, aunque tenemos un criterio, vamos a bailar tango o milonga igual que los argentinos. Allá hay un desastre y nos van a llevar por ese mismo camino si seguimos endeudando el país en la forma en que lo hacemos, para que nos sigan sacando el dinero del bolsillo a los dominicanos. Tenemos que romper ese modelo. El ritmo de endeudamiento nunca podrá ponerse a la par con la demanda de los requerimientos de dólares que hacen esas empresas a repatriar sus dividendos. No, pero óyeme, el razonamiento que tenemos de todos los equipos de gobierno, pues yo traje aquí el recorte y lo tengo aquí en mi archivo.
de la gente del PLD, donde decía, no, se necesita que el país tenga una deuda de no menos de 2.400 millones de dólares. Por ahí andaba. Un flujo Entonces, neto de capitales pero el balanceado. razonamiento es el siguiente, que usted tiene que endeudarse a una rapidez mayor que la que usted tiene de pagar lo que usted ha cogido prestado. Pero eso es una cosa tan estúpida que yo no me explico cómo se le ocurre decirle eso a la nación dominicana. Usted nunca va a lograr empatarse con lo que usted tiene que pagar a base de endeudarse más, porque ese es el razonamiento del usurero. Y escribimos un artículo donde decíamos, la gracia de eso le luce al usurero para fastidiar a su víctima, pero no le luce a la víctima, que es el caso de nosotros. Hacer nosotros el razonamiento del usurero. Entonces hágame el favor, vamos a ver qué podemos llevar adelante en esto. Los contratos de concesión de obras. Bueno, estoy como casi respondiéndonos lo de la entrevista de ayer con el amigo Polón. Entonces sale. El secretario Vargas Maldonado pondera concesión de obras al sector privado. Él las pondera y seguro que las pondera muy positivamente. Digo, no le quiero hacer dedicar más tiempo a este absurdo. Él insiste en un absurdo. ¿Cuál es el absurdo? Que en 4 años hay que resolver las necesidades acumuladas de una sociedad que está siendo expoliada desde que uno tiene uso de razón o desde que existe este país. Entonces, nosotros vamos a resolver en 4 años todos esos problemas acumulados. No, hombre, hágame usted el favor. Eso no es más que un discurso muy mal sustentado, ¿verdad?, desde el punto de vista de considerar la inteligencia de los dominicanos, para justificar todo esto que se está haciendo de endeudamiento alocado. Ya hemos explicado que se han tomado recursos más allá de lo que se necesita. Es decir, el gobierno con el dinero en la mano no ha sabido decir, lo voy a usar en tal cosa. Se pasaron meses para poder decir en qué habían usado la primera parte de los recursos de los bonos soberanos. Y cuando pasaron balance le estaban sobrando 211 millones todavía. Entonces eso es lo que hay, señor secretario de Obras Públicas. Un llamado a la vida. La ingeniera requiere ayuda para trasplante de médula. Bueno, esto es algo que nos ha conmovido, porque de verdad que primero es una joven mujer que está pidiendo que le salven la vida, como todos los casos dramáticos en que llega al conocimiento de la sociedad dominicana. Miren esto, ¿verdad? Esto sale en la prensa de ayer tarde. Requiere ayuda, pero lo curioso de esto, ella dice que necesita un trasplante de médula cuyo costo sobrepasa los 400,000 pesos porque padece de leucemia. Ella es ingeniera en sistemas, se llama Juanita Quesada Pérez, y resulta que su esposo, el doctor Bernardo Manzanillo, trabaja en la Plaza de la Salud. Entonces, la esposa de un médico necesita una operación y resulta que la operación a ella le cuesta 400,000 pesos. Y estando su esposo trabajando en la Plaza de la Salud, ahí no es que están todos los recursos y adelantos de la tecnología científica aplicada a la medicina. Todos, incluso los de hacer operaciones con comunicación. Telemedicina, etc. Sí, por satélite. Y esta joven va a perder la vida siendo su esposo médico y trabajando en la Plaza de la Salud, porque la Plaza de la Salud no le puede extender a ella los beneficios de los recursos que tiene ahí. Entonces yo lo que quiero es aprovechar esto, primero para pedirle a todo el que la pueda ayudar. Nosotros no, desgraciadamente no estamos en condición de aportarle los recursos que ella pide, pero aquí hay mucha gente en este país que lo puede hacer. Entonces quisiéramos aprovechar para hacer un llamado a favor de esa necesidad que ella tiene, pero al mismo tiempo le queremos reclamar al gobierno. Y al patronato de la Plaza de la Salud. No. Yo le quiero reclamar. Eso yo no lo acabo de entender desde el principio, lo de la Plaza de la Salud. Pero, señor, lo que yo quiero saber es en qué está el régimen de seguridad social en este país. ¿Cuál es el régimen de seguridad social en este país? Por Dios. Aquí está un caso donde una persona necesita hacerse una operación costosa, porque ahora todas las operaciones son costosas,
y resulta ser que donde está la seguridad social de ella y de su esposo, que trabaja ahí en ese centro de salud, entre comillas. Entonces, hemos dicho que es un fraude más, lo del código ese de seguridad social, todo eso, todo eso es un fraude más. Y ustedes lo van a ver cuando estalle. Un montaje para capitalizar recursos. Se van a ver. Vamos a adentrarnos ahora al problema con Haití, a las diferencias y a las situaciones que se originan con este país vecino. Sectores de Haití se oponen a la instalación de zona franca. Bueno, fíjense, ustedes recuerdan que el presidente auspició y se hizo incluso hasta una reunión con el señor que dice que preside el vecino país, el señor Aristide, para poner en marcha el proyecto de una zona franca que va a estar del lado haitiano, donde debe estar. ¿Para qué? Para que le dé empleo a los haitianos allá, retenga a los que se quieren ir de allá para acá, pero devolvamos nosotros de aquí, puesto que son inversiones dominicanas allá, los que están aquí para que se vayan a trabajar para su país. Que, por cierto, ese fue el día que cuando se presentó en el Palacio Nacional, en un evento que organizó la Secretaría de Industria y al cual fui invitado, tuve oportunidad de ver al presidente, de las muy escasas oportunidades que hemos tenido de vernos, ¿no? Así, de casualidad. Bueno, él terminó el acto, yo le dije, me gustó la idea esa de que esa zona franca esté del lado haitiano. Me dice él, que no, es que tú no quieres saber de los negros. Pero resulta que eso fue el día 19 de marzo. Y yo le digo, no, no son negros, son haitianos, presidente. Y eso no es lo que estamos celebrando hoy, 19 de marzo, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que los haitianos dicen que por razones nacionalistas, dice aquí, no obstante, sectores de la oposición haitiana y del mismo partido oficialista, la Bala, se oponen al proyecto, alegando razones de nacionalismo. Entonces ellos pueden ser nacionalistas, nosotros no. No nos está y permitido. siempre hemos dicho que allá hay un sector nacionalista. Quiero decirle que muchos de los recursos que se comprometieron las grandes potencias con Haití para desembolsarlo le pusieron una serie de condiciones que el Parlamento haitiano no se lo quiso aceptar, que por eso es en gran medida la razón por la que no entró ese caudal de recursos que se había comprometido a dar, ¿no? Porque le pusieron unas condiciones inaceptables y los haitianos supieron decirle que no. Hay que reconocerle eso. Pero ahora resulta que para este proyecto, que fue auspiciado por los dos gobiernos, con la presencia de los dos mandatarios, hay un argumento nacionalista. Están poniendo periquitos al proyecto. Bueno, ellos dicen que no les gusta que eso esté a lo largo de la frontera. Vamos a estar de acuerdo. Desperdiguen entonces el proyecto de zona franca en todo el territorio. Mientras más lejos de la frontera, mejor. ¿Verdad? Porque tampoco lo queremos tener en la frontera. Lo que decíamos de la frontera era porque si querían estar de este lado, como inicialmente querían, del lado dominicano, nosotros decíamos, no, pásense del otro lado de la frontera, que esté en suelo haitiano. Pero si ellos no quieren que esté ahí, entonces que se lo desperdiguen en todo el territorio, allá bien lejos, bien hacia el oeste, ¿no? A ver si camina el proyecto. Por otro lado, también tenemos desde ayer la colaboración de algunos de nuestro personal de camarógrafos, en el sentido de que hay una presencia haitiana aquí que está representando ahora el desplazamiento de los dominicanos en términos de las ventas ambulantes. Inmigrantes haitianos desplazan a los criollos. Sí, ahora ya hasta en las ventas ambulantes están metidos, ¿verdad? Entonces, y no quieren que los saquemos. No, tenemos que salir de ellos. Tenemos que salir de los haitianos. Esa es una responsabilidad de los dominicanos. Después ya veremos si la comunidad internacional se mueve y hace lo que tiene que hacer, etc. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos. Al continuar con nuestra agenda de hoy, arquitecto,
viene un reclamo de las Fuerzas Armadas, al menos de un general de las Fuerzas Armadas que dice, De la Fuerza Aérea Dominicana. de la Fuerza Aérea Dominicana, que dice que violan ley orgánica de las Fuerzas Armadas por influencia de partidos políticos. Este es el reportaje principal que trae hoy el periódico Hoy, del día de hoy. General Carlos Altuna, de la Fuerza Aérea Dominicana, que es al mismo tiempo el director del Instituto Militar de Derechos Humanos, dice que esa situación hace daño en lo institucional y moral a las Fuerzas Armadas. Yo estoy totalmente de acuerdo y es verdad que la política incide en las Fuerzas Armadas. Y yo diría que más aún ha incidido ese asunto de la rotación, que estamos de acuerdo que se elimine, eso de que cada 2 años te tiene que ir el que está ahí porque tiene que tocarle a otro. Eso está inspirado por la conceptualización de las repartideras. Eso es parte de un proceso de corrupción de las Fuerzas Armadas, porque se asume que el que está ahí se está bañando y entonces tiene que darle paso a otro para que le alcance a todo el mundo. No, eso es una responsabilidad de mando que la tiene que decidir el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente está por 4 años, no se le puede obligar a cambiar su mando cada 2 años porque sí. Ahora, él está en la condición y debe estar en la condición de quitarlo antes si encuentra los motivos necesarios. Pero todo eso tiene que inscribirse dentro de un propósito de profesionalizar las Fuerzas Armadas, de reforzar la carrera militar. Y para comenzar, la estructura militar tiene que responder los mandos a la estructura misma. Ya hace unos días pasados vi un comentario muy acertado en ese sentido, de que hay una cantidad de generales que no se responden a la organización piramidal de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de cada una de las unidades que hay, porque cada unidad debe tener tantos oficiales de tal rango, ¿verdad?, hasta llegar al más alto, que es el general, que es la cabeza de una brigada. Y entonces encima de eso está la estructura de mando de las brigadas. Pero ¿cuántos generales tenemos? ¿Responde eso a la configuración de recursos humanos de las Fuerzas Armadas? Definitivamente que no. ¿Por qué es resultado eso? De la política. Los cambios, vaivenes de la política van acumulando una cantidad de generales jóvenes que, para no mandarlo a su casa tan joven, entonces hay que acumularlos por ahí en mandos insustanciales y algunas veces en gestiones de tipo civil. Entonces, estamos de acuerdo con eso y ojalá la revisión de la ley orgánica vaya acompañada de una propuesta de reestructuración orgánica para que los mandos militares se respondan a la estructura orgánica de cada uno de los distintos institutos armados de la nación. Eso es lo que nosotros deseamos, aunque parezca una utopía. Pero bueno, vamos a ver. Nos adentramos ahora a los temas nacionales. El reclamo del presidente Mejía al presidente Bush. Mejía gestiona con Bush un trato comercial igualitario. Esto está ocupando entonces el reportaje principal del periódico El Caribe. Queremos decir que aunque el reclamo tiene una base de justeza, porque es obvio que al igual que el reclamo que hizo el presidente allá en Roma, diciendo, bueno, la globalización es un camino de doble vía. Pero ya le habíamos dicho en nuestro comentario que su reclamo pecaba de ingenuo en la medida en que esperar a que los países desarrollados, que se han desarrollado a costa de decir una cosa y hacer otra, corrijan su conducta y entonces comiencen a ser consecuentes con su discurso, es pedirle pegas al horno. Eso no lo van a hacer los países desarrollados porque les ha ido demasiado bien diciéndonos una cosa y haciendo otra, mientras nosotros somos tan tontos que le hacemos caso a lo que nos dicen. Y lo que nosotros tenemos que hacer es lo que ellos hacen, por aquello de que lo que es igual no es ventaja.
Entonces, si vamos a la competitividad, tenemos que tener primero las condiciones de la competencia. Las condiciones de la competencia es que todo sea igual para todo el mundo. Ustedes no ven en una carrera de estos a 200 metros, a 100 metros, a un corredor con un globo amarrado en un tobillo y al otro no, ¿verdad? Entonces, eso es el asunto. Un comercio donde uno tiene un globo amarrado en un tobillo y el otro no, entonces no es un comercio equitativo. Entonces, el principio de la equidad debería estar presidiendo toda la gestión comercial, así como preside todo lo que es organización deportiva. Hemos dicho que el mejor ejemplo a seguir para buscar algo justo y equitativo en el trato o en la negociación comercial entre las naciones es el ejemplo deportivo. ¿Por qué? Porque no se pone nunca a competir a desiguales, porque ahí no puede haber competencia. Entonces, el presidente ahora, con relación a lo del TLC en Centroamérica, que recuerden que nos sacaron. Pero las informaciones es que eso fue a petición del gobierno de los Estados Unidos. Entonces ahora el presidente se dirige al presidente de Estados Unidos para que se le asegure al país la participación en el TLC con Centroamérica o un acuerdo bilateral paralelo. Eso supondría entonces un acuerdo con nosotros. Yo insisto en que el presidente está muy mal asesorado en todas estas cosas. Porque en primer lugar, lo que está planteado para superar lo que fue el acuerdo, la iniciativa que al principio le llamaron Reagan, porque fue durante el gobierno Reagan, de la cuenca del Caribe. Cuando salió el gobierno Reagan le quitaron el apellido Reagan, sí, y se quedó en la iniciativa de la cuenca del Caribe. Eso es en virtud de una ley del Congreso de los Estados Unidos, que yo la tengo y se la traeré. Es una ley que es la que diseñó el modelo de sacar capitales de allá para venir a ensamblar en nuestros países, pagando una mano de obra devaluada en términos cambiarios, para abaratar nuestros salarios aún más, y entonces reexportarlo hacia los Estados Unidos en condiciones favorables o privilegiadas. Pero eso no es favoreciendo a nuestro país. A nosotros nos están endosando una devaluación de moneda y una pérdida de poder adquisitivo a toda la nación, de cada uno de los países inscritos en ese modelo. Entonces, el beneficio va en favor de quienes hacen ese negocio, que son empresas norteamericanas, que o contratan aquí, son dos modelos, ¿verdad? Hay unas empresas instaladas aquí y otras que contratan, son contratistas, ¿no? Correcto. Pero en definitiva, quien está importando a Estados Unidos es la empresa que está allá. Es la empresa que está allá. Que es la que se beneficia del trato privilegiado que le da la ley norteamericana. Exactamente. Entonces, el presidente ahora pide un trato comercial igualitario. El presidente no nos lo van a dar. Eso que acaba de aprobar el gobierno de los Estados Unidos, de 10 años a partir de esta fecha, de ¿cuánto? 190 billones de dólares por 10 años. Por 10 años. Para proteger ciertos rubros eso agrícolas. Va 7 años más allá de la fecha en que supone que entra el ALCA, que es el esquema que se supone que va a sustituir el tratado de la Cuenca del Caribe, el de Centroamérica y todo lo demás. Eso está diciendo que ya la situación se ha salido de las manos del gobierno de los Estados Unidos, porque su base socioeconómica, que es el país, le está exigiendo proteccionismo. Entonces, por mucho discurso y mucha retórica liberal que haya en la boca de los emisarios del gobierno de los Estados Unidos, la realidad política de los Estados Unidos está imponiendo el proteccionismo. Entonces, eso es la verdad, presidente, y no podemos nosotros apartarnos de la realidad. Y allá es que están los votos y los constituyentes. Bueno, eso en cuanto a la realidad política, interna de los Estados Unidos, y es muy lógico. Ahora, nosotros, este programa, apoya todo lo que haga el gobierno de Estados Unidos para proteger su economía. Lo apoyamos, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque eso es de la esencia de un ejercicio democrático. Está respondiéndole a su pueblo, pero nosotros tenemos que hacer lo mismo, no podemos quedarnos atrás. Nosotros no podemos entonces estar sacrificando a nuestra gente, a nuestros consumidores, a nuestros productores, porque nosotros sí tenemos que atender al discurso que no está respaldado por los hechos viniendo de allá para acá.
Entonces, sí no podemos. Esperando reacciones de aquel lado. Entonces, queríamos hacer ese comentario al presidente y ojalá que le llegue para ver si él se sacude alguno de esos asesores que tiene por ahí cerca, poniéndolo a estas gestiones infructuosas, porque le decimos de antemano, no va a ninguna parte este asunto. ¿Qué más tenemos? El viaje del presidente Mejía, el último, las ofertas ucranianas de electricidad. Sí. Tenemos algunas cosas pendientes que no comentamos ayer, Sí. que son muy importantes. Por ejemplo, el tema de la electricidad. Vamos a leerlo. Ucrania oferta turbinas para generar electricidad y centrales eléctricas térmicas también. Ese es un titular. El siguiente es: Mejía busca empresarios de Ucrania que inviertan en el mercado de electricidad de la República Dominicana. Bueno, a mí me preocupa, sobre todo, de este viaje o cualquier otro viaje donde el presidente va a un país y comienza a invitar a los empresarios a que inviertan y tal. ¿Cuál es la política del gobierno? Existe una política de Estado, y no me estoy refiriendo a algo que se le haya ocurrido a uno de los miembros del gabinete, me estoy refiriendo a algo que el país pueda asumir con seriedad, es decir, que sea una política de Estado que si se establece entonces una situación de negociación para que venga gente a invertir aquí, los criterios que se estén usando para eso no tengan que ser cambiados en la próxima gestión de gobierno, porque resulta que sean inaceptables o porque estén totalmente divorciados de lo que es la conveniencia de los intereses del pueblo dominicano. Porque entiendo yo, no sé qué tú opinas, que viéndonos en el espejo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿tú recuerdas lo de la opinión de la Brookings Institution sobre el Tratado de Libre Comercio en las relaciones de México y Estados Unidos? ¿No lo recuerdas? No. Dice la Brookings Institution, Recordemos. que ese tratado no vino a producir nada nuevo, sino que venía a consagrar algo que se venía haciendo, porque había 6 años de gobierno liberal, entre comillas, en México, con 6 años de gobierno en los Estados Unidos, o 8, no recuerdo bien. Reagan, 8. Sí, el asunto es que había una coincidencia entre los mandatos en términos de la filosofía económica, sobre todo del lado mexicano, para prestarse a los intereses norteamericanos, para firmar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, al firmarlo, lo que se estaba era validando lo que se había estado haciendo, Consagrando. para evitar que de lado y lado el programa fuera cambiado si venía un cambio de gobierno. Entonces aquí decíamos, pero bueno, eso es un atentado contra la soberanía tanto de los norteamericanos como de los mexicanos. Porque y si eso no es conveniente, entonces resulta que están atados inexorablemente a eso, porque dos sectores que estaban de acuerdo de antemano en hacer eso antes de que hubiera el tratado, han firmado el tratado para atrapar a los dos países en algo que a lo mejor no les conviene. Pero eso está muy mal, ¿verdad? Entonces lo mismo decimos con relación a esta cosa. Cuando un jefe de Estado de la República Dominicana sale a viajar e invita a sectores a que se involucren en la nación dominicana, está haciendo un contrato que tiene que estar muy bien fundamentado para que pueda ser dicho con propiedad, que está sustentado seriamente, con seriedad, y que eso mañana no va a ser objetado ni por el pueblo, como está pasando ahora con la capitalización, que además que violó la Constitución de la República, violó todas las leyes habidas y por haber. La propia ley. Además violó el Código Penal porque incurrieron en un fraude, Los funcionarios que diseñaron el sistema y los que lo implementaron, o sea, los que lo llevaron a cabo, todos deben estar respondiendo en algún tribunal de la República, incluyendo algunos comentaristas de televisión que parece que saben mucho del tema y que han querido llevar a debate el asunto. Y yo los invito a que guarden todo lo que saben y lo expresen el día que lo llamen a un tribunal a declarar sobre todas las cosas que ellos saben de ese fraude que se hizo, que se llamó la capitalización de la empresa pública en este país. Entonces, a mí me preocupa que el presidente haya ido a invitar a los empresarios de Ucrania a invertir en el mercado de electricidad de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ese mercado de electricidad está en crisis ahora mismo.
Oye, el presidente los va a invitar a que vengan a invertir en un modelo que ya está siendo cuestionado y que no solamente los barrios que están insurreccionados, sino los empresarios de aquí, de la capital, del Cibao, de todas partes, lo que están diciendo es vamos a montarlos en un avión y saquémoslo, ¿verdad? Entonces ese modelo tan cuestionado, con muchísima razón por el pueblo dominicano, va a servir de base para que invitemos ahora a los ucranianos a que vengan a invertir acá. Yo creo que ahí el presidente no... Bajo las reglas que están ahora mismo operando en el mercado de la electricidad, sería atractivo para cualquiera venir al país. Pero cualquier salteador. Claro. O uno que no sea salteador, que desee beneficiarse extraordinariamente y diga, déjame aprovechar esta oportunidad, porque aquellos la están regalando. Nosotros hemos sido tan abiertos. Tan ingenuos. Tan abiertos, sí, para decirlo de alguna forma. Con esa gente que viene de fuera, que por eso es que el Interpol viene a cada rato y se lleva unos cuantos, ¿verdad? Porque hemos permitido que entre cualquiera aquí, bajo la etiqueta de inversionista. Pero la parte que dice de la oferta de las turbinas para generar electricidad y centrales eléctricas térmicas, eso es valedero. Eso es valedero. Lo encontramos muy bueno, ojalá que eso sea aprovechado por el Estado para que se instalen nuevas turbinas, que se genere electricidad, pero desde luego que no podemos propiciar nuevas presas, nuevos aprovechamientos hidroeléctricos. Sí, vamos a seguir desmontando el país. ¿Por qué? Porque las presas se van a sedimentar en un 2x3 y estamos haciendo una inversión estúpida. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir el plazo razonable, la vida útil, para que podamos aprovechar lo que nos cuesta la inversión. Porque si no estamos demostrando capacidad para impedir el desmonte de las cuencas hidrográficas. Se están desmontando, entonces se están sedimentando las presas. ¿Y para qué vamos a seguir construyendo? Volvemos a lo mismo. Si el modelo ese está mal, porque no tenemos la capacidad de sostener una parte esencial que significa proteger las cuencas de la deforestación, entonces dejemos de construir presas hidroeléctricas. Y vamos a concentrarnos exclusivamente en las plantas eléctricas térmicas. Y ahí vamos entonces a lo del carbón. Petróleo y gas. Ucrania oferta energía y explorar petróleo y gas. Esa parte sí es viable para mí, en lo que a mí concierne. Mejía desea importar carbón desde Ucrania. El petróleo y el gas es obvio que sería una bendición y bajo las condiciones que han sido propuestas, según las informaciones de prensa, por el Estado, no por el sector privado. Dijo la prensa que el Estado ucraniano le había propuesto al Estado dominicano, en la persona del presidente, hacer las prospecciones y las exploraciones necesarias bajo su cuenta y riesgo para detectar las fuentes, las reservas petroleras, y bajo la única condición de que de que le dieran participación, permitieran participar en la licitación que se realizara, si es que el resultado es positivo, para la explotación una vez ya se haya descubierto el petróleo. Yo creo que el país no tiene nada que perder en eso, porque ahora mismo la regla de juego es que nosotros no buscamos nada. Y entonces estamos a expensas de que venga un extranjero y nos pida la concesión de un área para nosotros otorgársela. Entonces, de acuerdo con la legislación diseñada por el extranjero, se le da la exploración y la explotación. Si aparece, desde ese mismo momento, lo que aparezca deja de ser nuestro. Entonces yo creo que tenemos que hacer como hicieron los mexicanos, que exploraron ellos. Y después que encontraron, entonces de ahí en adelante han negociado. O venden ellos directamente o buscan otra manera de asociarse, pero ya ellos tienen lo suyo en la mano. Entonces nosotros no podemos seguir entregando la potencialidad de nuestra riqueza sin saber lo que tenemos, cuando muchas veces ellos sí saben, porque con la tecnología a su favor, con la fotointerpretación que les permite reducir los riesgos de la exploración a zonas muy específicas, entonces vienen aquí y fíjense la suerte que tienen, cuando vino la Rosario Dominicana aquí, hizo así. Aquí es que nosotros queremos. Y fueron directos donde estaba el oro. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Entonces, qué dichoso, como dicen aquí. Así no podemos, porque seguiremos sangrando. Las riquezas nuestras nunca las disfrutaremos.
Entonces, quería decir lo siguiente. En el gobierno de Jorge Blanco, yo propuse y se llegó a aprobar, a la vista de que surgía el gobierno de Reagan, y el gobierno de Reagan no quería saber de lo que eran empresas del Estado. Fue ahí donde se inició la privatización. Yo dije, no podemos entrarle ahora a lo de privatizar la refinería, es decir, adquirirle las acciones a la Shell, para garantizar los intereses de la República, que estaban mal garantizados con esa negociación que se hizo para crear la refinería como está. Pero sí podemos quitarle el rol que está jugando ahora mismo la refinería, de que es la puerta de entrada de todo lo que es combustible en este país, para entonces controlar también la forma en que se distribuía en el territorio. O sea, no que sea una refinería. Y vamos a dejar la estructura tal como está, pero en el convenio. 25% la Shell, 25% las demás empresas distribuidas entre tres daban 8.33% y 50% el Estado, para refinar los petróleos que a través del Acuerdo de San José, que es un acuerdo de gobierno a gobierno, importa el país a través de una entidad que yo proponía crear, que era la Corporación Dominicana del Petróleo. Entonces, se traían por ahí todos los combustibles, todo el petróleo, se le pasaba a la refinería. Lo que no se pudiera procesar en la refinería por incapacidad, nada más tiene 32 o 33 mil barriles diarios de capacidad, pues se importaba directamente como producto, pero lo importaba la Corporación Petrolera Dominicana, 100% del Estado. Entonces, esa corporación distribuía a través de las mismas empresas que están, pero eliminaba el hecho que todavía persiste, de que el Estado Dominicano para comprar a la refinería le tiene que comprar a través de un distribuidor de eso. O sea, siendo dueño o codueño de la refinería, el Estado no se puede comprar directamente a sí mismo y tiene que darle a ganar parasitariamente a un extranjero sobre las necesidades del Estado, incluyendo la gasolina que consume el automóvil del presidente de la República, a quien le han suspendido el servicio más de una vez por falta de pago. Hasta ahí hemos llegado. Bueno, entonces, lo que nosotros proponemos es que exista esa corporación en manos del Estado. ¿Para qué? Para que también desde ahí se importe el carbón que el país necesita. Y no estamos de acuerdo con el presidente de traerlo de Ucrania, porque está muy lejos. Más cerca está el de Colombia, ¿verdad? Eso está ahí al doblar. Lo único que tenemos que hacer es negociar con Colombia para que nos otorgue el carbón con cláusulas de financiamiento parecidas a la del Acuerdo de San José, que es lo que se está negociando ahora con Trinidad y Tobago, que es una iniciativa muy positiva. En este mismo momento se está realizando y esperamos que se materialice. De modo que eso es lo que hay, lo que concierne a las demás ofertas de fertilizantes y materia prima que se mencionaron allá para la agroindustria. Ya eso dependerá de que efectivamente eso también se pueda procesar aquí, porque traer fertilizantes desde allá tan lejos, ¿verdad?, también aumenta los costos. Como que es algo que está muy lógico. Económicamente no tiene sentido. De todos modos, se nos quedan muchos temas sobre la economía nacional, vamos a dejarlo para mañana. Sobre todo esto de que el país deja de ser un exportador neto de... Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar, en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, jueves 20 de junio del año 2002, traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat-Lanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Vamos a proceder entonces a adentrarnos en nuestra agenda de hoy. La primera mitad del programa tenemos los temas previos usuales, que comienzan con alarma en la Casa Blanca. Bueno. Una avioneta crea alarma en Washington, entró en el espacio aéreo de la Casa Blanca. ¿Cuál es lo que yo escuché en la televisión? Evacuaron la Casa Blanca. Y parece que el presidente Bush y la familia no estaban en la Casa Blanca
y por eso no hubo necesidad de evacuarlos, pero evacuaron la Casa Blanca. Entonces uno se pregunta cómo es posible que después de todo lo que ha sucedido, una avioneta que todavía no sabemos qué intención llevaba, si es alguien que se perdió, que haya podido llegar hasta ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo Sí, tú lo ves? en Washington hay 5 o 6 zonas determinadas como zonas prohibidas. Hay 3 categorías: el espacio aéreo libre, zonas restringidas y zona prohibida. Cuando son instalaciones militares o instalaciones gubernamentales tan importantes como la Casa Blanca, son zonas prohibidas en el espacio aéreo. Eso tienen que circunnavegarlo, y las vías de volar están predeterminadas para evitar eso. Cuando un avión se sale, mecanismo para inmediatamente poder ver desde antemano cuando usted se está desviando. Y también tiene la balización electrónica del propio avión y de los yo elementos estoy de diciendo control. los que están controlando los vuelos. Los que están controlando. Y se lo advierten también que lo está haciendo. Entonces, ¿cómo pudo suceder? Parece que la persona que estaba al mando de esa aeronave pues decidió o no tuvo el No, control. yo estoy hablando de los que le permitieron llegar hasta donde llegó. Parece que no despegó con esa intención o no la hizo notar si la tenía. Entonces iba volando normalmente y se metió dentro del espacio prohibido. Está bien, pero tú estás hablando del piloto. Sí. Yo estoy hablando de los mecanismos de prevención. Porque Sí. estamos viendo otra vez fallar lo mismo que falló en el 11 de septiembre. Es inevitable. ¿Cómo es posible que esa avioneta haya podido entrar ahí y que no se le haya podido detener antes de tener que evacuar la Casa Blanca? Porque tú haces una predeterminación de tu vuelo que se llama el plan, y ahí está depositada toda la fe de No que es tú vas a posible, ejecutar ese plan. Pero es que no estamos hablando lo mismo. Yo te estoy preguntando una cosa y tú me estás contestando otra. No es la fe o la buena fe del piloto. Estoy hablando de los mecanismos de protección de lo que se llama esos espacios prohibidos. ¿Tú te refieres a que despegara algún avión o algo? Y que se le permitiera incursionar ahí, porque eso fue lo que produjo los resultados nefastos del 11 de septiembre. Las fallas de los mecanismos que se suponían que estaban ahí, que no estaban, hasta el extremo de que un avión llegó hasta el propio Pentágono y se estrelló contra el Pentágono. Entonces yo no sé, a mí me luce que la casa allá en los Estados Unidos hay muchas cosas que están marchando mal y el Congreso está investigando. Tiene mucha tela que cortar. Vamos a seguir. ¿Cómo no? La tasa de cambio. El Banco Central no inyectará dólares al mercado cambiario. Léete la consecuencia. Indudablemente el dólar sigue imparable, está 18,20 por 1. Inacción de parte del Banco Central es interpretada como una señal de que se quiere una devaluación. ¿Qué decíamos ayer? Bueno, pues sí, dice el Banco Central, no vamos a inyectar dólares, pues esa es su política. Ustedes quieren la devaluación y el gobierno quiere la devaluación, porque si el gobierno no quisiera la devaluación, hubiera destituido a la Junta Monetaria y al gobernador del Banco Central hace rato. Se lo hemos estado diciendo desde que comenzaron a trillar por este camino, que no es más que profundizar el camino que dejó el gobierno de Leonel Fernández, el de la devaluación del peso dominicano y el del empobrecimiento de los dominicanos. Entonces, vamos a estar claros, no nos van a engañar con esto, nos van a estar dando vueltas, nosotros les vamos a decir todos los días aquí la verdad. Eso es la voluntad del Banco Central y la voluntad del gobierno dominicano hasta que cambien de rumbo. Cuando yo vea que salen todos los que están ahí en el Banco Central, entonces yo voy a decir, el presidente Mejía, por fin, o se dio cuenta que andaba mal, o se dio cuenta que lo estaban engañando. Una de dos. Vamos a pasar ahora al tema de las Fuerzas Armadas y el 14 de junio de 1959 y su fundación. Hay una situación que nosotros vimos venir y que quisimos evitar cuando vimos lo que hizo el Diario Libre. Ahora tenemos que pensar que no fue un descuido ni una casualidad, porque ha insistido. Ahí está en la crónica de ayer, creo que decía, o de hoy, que la fundación está protestando por la ofensa que le ha hecho la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Bueno, obviamente hay un deseo de atizar algo que no debería estar en el ánimo de los dominicanos. Nosotros los dominicanos no necesitamos esos enfrentamientos, lo que necesitamos es superarlos. Y si ha habido, como hubo
de parte del gobierno y de parte de las Fuerzas Armadas, el deseo de esa aproximación y restañar esas heridas, como se ha hecho el intento de restañar las heridas de la guerra de abril, entonces, ¿por qué permitir que venga nadie a estar enchinchando? Esto ha dado motivo a este espacio pagado que sale en la prensa de hoy, de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, a la opinión pública frente a una indelicadeza y a un discurso ambiguo. Lo del discurso ambiguo se refiere al haber tomado un párrafo que estaba relatando precisamente a la parte que concernía a los soldados. Es decir, si se ponía en duda algo, era el patriotismo de los soldados, la heroicidad de los soldados, no la de los expedicionarios, ¿verdad? Pero esa fue la tergiversación que hizo el Diario Libre. Pero aquí se menciona otra cosa, y es que fue una corona de las Fuerzas Armadas que decía, y que se mandó al monumento Panteón de los expedicionarios, perdón, con una cinta que decía en honor a los militares caídos. Bueno, si eso se hizo así, nosotros tenemos que asumir. Primero hay que decir que eso fue una ofensa, ¿no? Hacer eso. Pero hay que suponer que eso es el resultado de una metida de pata, como decimos los dominicanos. Ahí no hubo intención del mando de la Secretaría, pero vamos a esperar lo que diga ahora el secretario Soto Jiménez. Me parece que si esto se produjo como consecuencia de un error, el titular de la Fuerza Armada le debe una excusa pública a la Fundación de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Pero tenemos que presumir que hubo equivocación porque no es consecuente esta ofensa. Es decir, aquí te mando yo un reconocimiento a los míos y no a los tuyos, y te lo mando a la tumba de los tuyos. En el acto de los tuyos. Que es una denegación del propósito de la reconciliación que supone que el gobierno y la Fuerza Armada le hacen un reconocimiento a los expedicionarios. Entonces, vamos a ver, y ojalá que sea como nosotros presumimos, un error, y que esto cese ahí, que quede ahí. La sociedad dominicana no necesita este tipo de situaciones. Y quiero decir algo más. Miren, la familia dominicana se ha pasado toda su vida, toda la vida histórica de la nación, peleando hermanos contra hermanos. En eso que sucedió, ese evento del 14 de junio del 59, yo recuerdo, por el nexo de familia que tenemos con la familia Hungría, José Antonio Hungría era mi padrino. Y nosotros vivimos muy de cerca la situación que se dio en esa familia. De un lado había dos hermanos, que fueron Renato Hungría Morel y Radamés Hungría Morel, militares, y del otro lado vino José Antonio Hungría Fermín, hermano de padre del segundo matrimonio de mi padrino, que vino en la expedición, y había dos hermanos enfrentados, es decir, hermanos enfrentados, uno que vino y dos que estaban dentro de la parte militar. Esa es la desgracia del pueblo dominicano. Históricamente, si miramos hacia atrás, vamos a ver en todos los eventos muchísimos situaciones donde quedan familias divididas por cuestiones de convicción, sin poner en predicamento de duda la motivación de ninguna parte. Pero definitivamente hemos vivido de eso, hemos vivido transitando esa situación. Entonces, ya yo he relatado aquí cómo, precisamente a propósito de la actuación de Rivera Caminero, cuando él llegó al Palacio Nacional, llegó acompañado de un íntimo amigo mío, que es el almirante retirado Amiama Castillo. Yo me sentí lleno de tranquilidad espiritual, pensando, ya no estamos en bandos contrarios, porque tenía esa mortificación. Pero ni él tenía la culpa, ni yo tampoco, sino que las circunstancias nos colocaron en bandos contrarios. Entonces, no hemos dejado de ser amigos nunca. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, vamos a buscar, el país tiene que restañar esas heridas. Ese es el deseo de este programa, y particularmente de quien les habla. Yo estoy seguro que Roger me acompaña. Absoluta y totalmente. Vuelvo a reiterar. El defensor del pueblo. El presidente Mejía resalta valor del defensor del pueblo.
Dice el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, duda que el defensor del pueblo vaya a ser elegido en esta legislatura que termina el Sí, 16. el presidente aprovechó que hubo un evento, y vinieron gente de fuera también, para hablar de la figura del ombudsman o defensor del pueblo. Y yo quiero aprovechar, aquí está el comentario del presidente de la Comisión de Justicia, que dice que no ve probabilidad de que en esta legislatura se escoja el defensor del pueblo. Y según Valentín, que es del PLD, de Santiago de los Caballeros, para que concluya esta legislatura apenas queda un mes y 15 días y todavía faltan por evaluar 110 aspirantes a posición de un total de 140. No, definitivamente que no. Pero yo quiero decir que la mayor parte de los aspirantes no reúnen las condiciones que exige la definición del cargo, que es que no sean activistas políticos. Porque los primeros que se lanzaron detrás de esa posición, seguramente pensando en la remuneración y tal, y todas las prebendas que trae esa posición, fueron todos personalidades claramente identificadas con partidos políticos. Entonces se estaba violando uno de los preceptos fundamentales para que esa posición tuviera algún sentido. Pero queríamos decir que el hecho de que se necesite un defensor del pueblo simplemente es un reconocimiento de que alguien está abusando del pueblo. Ahora, no se supone que el Procurador General de la República es un defensor del pueblo. Lo que pasa es que en la práctica de nuestra política, como el Procurador General de la República y todo el Ministerio Público lo designa el Poder Ejecutivo, en la realidad de las cosas, esos funcionarios lo que hacen es recoger el interés del gobierno de turno con respecto a cualquier expediente que vaya a ir a justicia o que deba ir a justicia. Porque tengo entendido, no soy jurista, de que al fiscal o al Ministerio Público se le llama el juez de la querella. Es decir, usted va con una querella a una fiscalía y el fiscal toma la querella y evalúa si eso es serio o no lo es. Me atendré entonces a las rectificaciones que me pueden hacer los abogados si me he equivocado. Pero eso está demostrando que en ese momento el fiscal puede darle curso a una querella o la puede meter en una gaveta o algo más profundo que es un zafacón, ¿verdad? Entonces, si el fiscal está en la puerta y puede decidir si le da paso o no a una querella, obviamente la administración de la justicia está dependiendo de la actitud del fiscal. Claro, hay otros mecanismos que permiten apoderar directamente determinadas instancias para obviar esa situación, pero no hay tradición en ese asunto. Lo más normal es que usted piense que puede ir donde el fiscal y poner una querella. Ahora, ¿qué pasa? Si el fiscal no le va a responder al pueblo, porque si, por ejemplo, me está abusando un funcionario público y yo voy y pongo una querella contra un funcionario público, el fiscal que está designado por el Poder Ejecutivo, igual que el funcionario público del cual yo me estoy querellando, lo más probable es que no le dé curso a la querella que yo le estoy presentando. Entonces se necesitaría una especie de fiscal que le responda entonces al pueblo y no al gobierno, y que lo ponga o la oposición o en fin una instancia totalmente imparcial, que es cada vez más difícil, para que ese fiscal, cuando reciba una querella de la actuación de un funcionario, automáticamente se apodere y trabaje sobre eso. Bueno, eso es lo que vendría a ser el defensor del pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte de lo que es el aparato institucional del Estado que no está cumpliendo su cometido. Como están pasando con muchas otras cosas, como por ejemplo, como la policía está en crisis, entonces ahora proliferan los servicios privados de seguridad. Todo el mundo se ha metido a ese negocio y hay mucha gente que se ve en la necesidad de contratarlo para tener la seguridad que ya la Policía Nacional no les puede dar. Igual que si la venta de servicio de agua. ¿Por qué hay servicio embotellado de agua? Porque el agua que está en las llaves, que se supone que debe ser un servicio público idóneo, ya no lo es. Hace tiempo que no lo es. Si usted abre una llave y se bebe eso, usted se está comprando una enfermedad. Y por eso hay tantos infelices enfermos. Entonces hay una situación, sobre todo ahora, que ahí están velándonos en el Congreso Nacional con la legislación para privatizar el agua, ¿verdad? Por eso lo estoy mencionando. Entonces, fíjense ustedes
que el deterioro de las cosas a las cuales por definición debería tener derecho el pueblo dominicano, entonces está dando paso a que alguien haga negocio con eso. No, no es así. Eso es así. Tan categóricamente lo es que a veces uno llega, más que a veces, uno se llega a preguntar si todo aquello no ha sido propiciado y auspiciado para llegar a las otras conclusiones. El caso que nos trae a ello es las privatizaciones con las empresas del Estado. La dejan de quebrarla primero y después hay la firme necesidad de que se traspase a las eficientes manos del sector privado. Son una carga. Son una carga. Entonces pública. Ese es el resultado y cada día vamos agravando más la situación. Entonces, hay un defensor del pueblo porque no hay aplicación eficiente de los mecanismos judiciales. Porque hay otros funcionarios que no están haciendo lo suyo. ¿Quién es el primer defensor del pueblo? Debería serlo el presidente de la República. Ese sería el primero. El primero que debería estar en la primera línea de trinchera, ¿verdad?, para defender los intereses del pueblo, es el presidente de la República. Y ustedes creen que si las acciones de los presidentes, porque aquí se está hablando de otros países donde existe el ombudsman, bueno, porque existe la misma situación del deterioro institucional de la democracia, porque lo que está fallando es el modelo democrático. Cuando usted tiene un presidente que sale elegido en unas elecciones, con un voto mayoritario que sea incuestionable, ¿verdad?, pero cuando se encarama resulta que salen a relucir todos los compromisos que había hecho de antemano en contra de lo que era la línea pública que había sustentado en su campaña. Y entonces cuando está en el poder, gobierna contra su gobernado. Entonces resulta que sus gobernados necesitan a alguien que lo defienda. Entonces viene el ombudsman, ¿verdad? Porque el primero que debía estarlo defendiendo los está agrediendo, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, queríamos aprovechar la situación de que esto está sobre el tapete ahora, el defensor del pueblo. Es cierto que no van a escoger nada ahora en esta magistratura, este periodo del legislativo, pues porque hay tantos aspirantes que no hay tiempo para eso. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos después de cumplir el compromiso comercial. Bueno, vamos a seguir con el tema. Fraude de Graham Bell. Graham Bell no inventó el teléfono. Bueno, la gente se preguntará, ¿por qué yo puse esto? No es por el hecho de que a tanta distancia venga a surgir ahora que uno de los grandes íconos del desarrollo industrial de los Estados Unidos resulte un fraude, sino porque el Congreso de los Estados Unidos ha sido capaz de reconocer que se había cometido una injusticia, porque ese pobre inmigrante, Antonio Meucci, de Florencia, había agotado los mecanismos de ley en los Estados Unidos para proteger su invención, pero Graham Bell le ganó el espacio con su dinero, su influencia, y logró quitarle, arrebatarle. Yo quiero decir que esa etapa del desarrollo de la economía de los Estados Unidos, eso fue a base de prácticas piratas. Sí. Recuerden aquel apostrofamiento que hizo nada menos que Abraham Lincoln del gran capital de los Estados Unidos. Los términos que se expresó Lincoln, yo creo que ninguno de los extremistas más grandes del mundo pudo haber llegado a estigmatizarlo en la forma en que lo hizo Lincoln. Entonces ahí todos esos capitales se hicieron apoderándose de algo o aprovechándose de lo que llaman ahora insider trading. Insider trading quiere decir cuando usted hace uso de una información confidencial que ahora constituye una ilegalidad. Y yo estaba leyendo precisamente una afirmación de alguien que decía que la mayor parte, eso fue en la mayor parte de las transacciones. No, eso fue un programa muy interesante del History Channel, ¿verdad? Que estaban retratando los personajes de los grandes capitales de aquella época, los banqueros, los industriales, y decían que todos hicieron su fortuna usando prácticas que hoy son ilegales. Prohibidas. Para que estemos claros. Entonces, quería hacerle un reconocimiento hoy al Congreso de los Estados Unidos y a la sociedad norteamericana por ser capaz de, a esta distancia,
dar este paso. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo que viene ahora no es chiquito. Bueno, la cantidad de empresas Bell, multibillonarias que andan por ahí, a partir de Baby haberse Bell y Mama apoderado el señor Graham Bell del invento que no era suyo. Todo eso va a entrar en una fase de una litis jurídica, de mucha envergadura económica. Porque los descendientes del italiano ahora van a querer su participación justiciera, ¿no?, de la cuestión. Migración a España. La migración a España. El gobierno español cierra sus puertas a los inmigrantes. No, y Europa entera. Y los Estados Unidos también. Sí, pero en el caso de España, recuerda que nos estaban ofreciendo que nosotros teníamos los dominicanos Caramelito. la capacidad de enviar una cantidad a España. Parece que a cambio de que permitíamos que entraran los haitianos acá. Mire, hemos estado diciendo que los gobiernos están obligados a hacer lo que sus pueblos les exigen. Y en este momento, así mismo como en Estados Unidos, hay proteccionismo y nosotros lo aplaudimos, porque eso significa que el gobierno de Estados Unidos le está respondiendo a su pueblo. Lo único que nosotros reclamamos es el derecho y la obligación es que estamos de hacer lo propio, nosotros aquí, los dominicanos. Pero ahora resulta que España cierra sus puertas a inmigrantes. Yo no veo por ninguna parte aquí que se haga excepción de los dominicanos. No, es que no hay. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir aprendiendo, ¿eh? Vamos a ir aprendiendo. Vamos a seguir. Toledo versus el pueblo peruano. Fuertes protestas complican la situación política en el Perú. Suspenden la privatización de empresas eléctricas en el Perú. En el sur del Toledo Perú. suspende viaje a la cumbre de presidentes, celebrarse en Nicaragua. Pues yo creo que sí se va cuando regresa. Cuando no encuentra silla no donde encuentra sentarse. la silla donde sentarse. Porque ¿verdad? se estaba expandiendo, estaba creciendo aceleradamente las protestas. Bueno, eso lo desató la privatización de la empresa eléctrica. Hay otro En el titular que dice que ya se suspendió, aunque dice él que mientras tanto. Pero este Yo señor creo que sí, que es mientras tanto. había dicho que no iba a echar para atrás eso. Bueno, pues el pueblo peruano se lo echó para atrás. Y él ha estado al paso de que su gobierno se caiga. Ahora eso lo veíamos venir. Lo que pasa que la situación del pobre pueblo peruano, tan parecida a la de tantos otros pueblos latinoamericanos, es que cansados de un fraude, caen en otro. La situación de la dictadura de Fujimori llevó a los peruanos a tal punto de desesperación que aceptaron como bueno algo que a distancia, nosotros desde aquí de la República Dominicana, cuando vimos las credenciales de Toledo, nos dimos cuenta que lo que venía era un fraude, otra desesperanza más para el pueblo peruano. Y ahí está. El hombre resultó neoliberal, lógicamente, porque venía de la banca de Washington, el Banco Mundial, el BID, de ahí trajo él todo su gabinete. Entonces se veía venir lo que ha estado sucediendo. La privatización, la formulita, los 10 puntos del consenso de Washington, ¿verdad? Porque eso es todo el que viene desde esa latitud, con el patrocinio y apoyo a conquistar la primera magistratura de un país latinoamericano, viene con esa agenda, la agenda del consenso de Washington, y sus 10 puntos. Su manual. Su manual. Entonces, no hay que sorpresa para nosotros, lo que hay es pena por esta situación de los pueblos latinoamericanos, en donde se le ha escamoteado su democracia, pero que debo decir que al pueblo norteamericano le está pasando lo mismo. Y tenemos más adelante algunos puntos con relación a esto, porque sostenemos y hemos sustentado, y creo que eso es algo esperanzador, que de un tiempo a esta parte y por primera vez estamos montados en el mismo barco, el pueblo norteamericano y los pueblos latinoamericanos. Estamos todos pagando las consecuencias de ese modelito económico que va en beneficio de unos capitales que se salieron de sus países, en el caso que nos interesa, de Estados Unidos. Algunos de los tulpenes incluso renunciaron a la ciudadanía norteamericana para no pagar impuestos allá. Y entonces sus capitales y todo están en paraísos fiscales. Ese es su asiento legal, aunque su dinero realmente esté en todas partes, en los bancos, en cuentas numeradas o en Suiza.
Entonces, estamos viendo ya las consecuencias y eso es lo que se está manifestando en términos de ese proteccionismo que ahora tiene que implementar el gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos ahora el derecho y el deber de hacer en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Aunque entre los latinoamericanos, que yo he calificado siempre como los Estados desunidos de América, podamos llegar a algunos acuerdos, porque podría ser, aunque no me siento muy optimista todavía. Pero ese es el punto. Vamos a ver hasta dónde lleva esa situación. Ah, bueno, quería decirte algo más, Roger. ¿Tú no viste quiénes están baloteándose en Bolivia para la presidencia? Bueno, está el actual vicepresidente, o el presidente en funciones, después que murió Banzer. Y no recuerdo el otro candidato. Ah, el otro es el único presidente que ha tenido América Latina que tiene un muy fuerte y acento norteamericano, que es Gonzalo Sánchez de Lozada. Es una cosa muy simpática porque cuando él iba a los eventos internacionales, uno lo veía ahí hablando y uno creía que estaba hablando realmente un norteamericano. Y de hecho lo era, porque él se crió en los Estados Unidos. Pero era muy contrastante, ¿verdad?, la situación. Y él está aspirando a volver a la presidencia de Bolivia. Y probablemente lo logre. Quiero decir que Gonzalo Sánchez de Lozada fue el ministro de Finanzas. Yo no recuerdo si ese es el nombre que le dan allá en Bolivia a ese cargo. O de Hacienda, algo así. Del gobierno de Paz Extensor, Víctor Paz, que fue el que le aplicó entonces el purgante a la economía boliviana y produjo una conmoción política que todavía se está sintiendo el remenión del sismo político que produjo aquel ajuste sin consideración, aquel ajuste de shock, ¿no?, como le llaman. Entonces ese es el mismo que ahora quiere volver. O un derivado de él. Bueno, el mismo, el mismo implementador. Vamos a introducirnos, arquitecto, en los temas nacionales, de la economía nacional, la privatización. Venderán los servicios de agua. Vamos ahora a comprar agua a como nos las quieran poner. Sí, aquí está, el Senado dice aquí, este es el de ayer, celebrará hoy una reunión multisectorial para revisar el proyecto de ley general del sector agua potable y saneamiento que envuelve financiamiento por 75 millones de dólares, cuyo otorgamiento es condicionado por el Banco Mundial y el BID a que el servicio de agua sea privatizado. ¿Ustedes entienden por qué César Sánchez acusa al Banco Mundial de estar detrás de lo que ha pasado ahí en el SACD? Y después dicen que no. Porque los privatizadores o los inversionistas que venían a aprovecharse de la onda de la privatización, venían con el patrocinio de la gente del Banco Mundial y el BID, que dejaron de ser los entes financiadores de la lucha contra el subdesarrollo para convertirse en los entes financiadores del apoderamiento y expoliación y explotación de las economías de nuestros países. Eso es lo que están contrariando sus cartas orgánicas. Nada de lo que están haciendo está previsto en las pautas de sus cartas orgánicas, ni del Banco Mundial ni del BID. Pero eso es lo que el gran capital transnacional que gobierna también la política de los países, incluyendo los Estados Unidos, quieren, y entonces han convertido. Esos son, óigame, el caso del Banco Mundial es muy peculiar, porque es un ente que depende de las Naciones Unidas. Pero resulta que se le ha estado quitando fuerza a las Naciones Unidas. Como depende de las Naciones Unidas también el Fondo Monetario Internacional. Entonces las Naciones Unidas como institución no tienen respaldo de nadie ya, sobre todo de Estados Unidos. Pero sus instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, son utilizadas entonces para venirnos a poner un purgante a los países latinoamericanos, los países del tercer mundo. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y si no, nosotros como instituciones multilaterales o multinacionales vamos a tomar acción si ustedes no cumplen con estos objetivos que nosotros les traemos. Entonces, ese es el problema que tenemos. Pero el Banco Mundial, usted sabe que ha llegado, ustedes deben saber que ha llegado mucho más lejos, ha llegado a hacer financiamiento corporativo. Ya no financiamiento a Estado, sino financiamiento a una determinada entidad. Y mira, ¿de dónde salió? Financiado por ello. Entonces la acusación del director de la Corporación de Electricidad es correcta. ¿Tú sabes por qué vino ese financiamiento?
Vamos a relatarlo de nuevo. Por la agencia financiera privada del señor James Wolfenson, el presidente del Banco Mundial. Es decir, los fondos del Banco Mundial fueron canalizados hacia ese proyecto por vía de una entidad de financiamiento, de un negocio privado que tenía el señor Wolfenson antes de ser presidente del Banco Mundial. Pero el señor presidente del Banco Mundial permitió que esos recursos, violando las normas del banco, pasaran a través de su entidad para venir acá. Porque los fondos de ese banco son aportados por los gobiernos, no son aportados por entidades. Lo que pasa no son depositarios de entidades privadas. Pero lo aportan los gobiernos de las naciones poderosas. Claro, esos son los que comenzando controlan. por Estados Unidos, y entonces ellos se sienten que el son directorio. los dueños. Son los dueños. Sí, son los dueños. Ellos hacen y dirigen como les da la gana. Bueno. Los empréstitos serán devueltos al presidente Hipólito Mejía. Eso declara doña Lila Alburquerque, la presidenta de la Cámara de Diputados. La Cámara Baja suspendió la aprobación de los préstamos. Bueno. Dice aquí en el periódico de ayer, cuando el presidente Hipólito Mejía anuncia que someterá su política de endeudamiento al consenso de las diferentes fuerzas políticas del país, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Alburquerque Lila, informó que ese hemiciclo va a recoger todos los empréstitos que tienen carpeta para devolverlos al Poder Ejecutivo. Yo imagino que como ella dijo que ella estaba ahí para obedecer las instrucciones del doctor Balaguer, esas son instrucciones del doctor Balaguer. De modo que parece que la chiva se está desamarrando. Por esa parte. En la avenida Máximo Gómez. También dice que los préstamos europeos llegan a 442 millones de dólares. Los préstamos europeos llegan a 400. Y dice aquí que este año la República Dominicana deberá abonar a la deuda externa unos 500 millones de dólares. Bueno. Ustedes van a ver cómo van a salir servicio de la deuda. Otra vez con el asuntito ese de los bonos. Pero yo quería aprovechar el asunto de esta disposición de la Cámara de devolver los empréstitos para que le devuelvan también el empréstito ese del acueducto, que está en el Senado. Cuando llega a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Como es un préstamo del Banco Mundial y el BID, que se lo manden de vuelta al presidente. Y así no tenga injerencia en la discusión de los aspectos. Es más, se eliminen esas discusiones. No, se lo devuelven. Sí, punto. Y debe hacerle... Es que, señores, tenemos que pasarle un tamiz a toda esa gente que está ahí en el Congreso. Obsérvenlo, por eso les reprochábamos a la vicepresidenta, que cuando ahora estaba enfrentando a los otros sectores políticos que son parte de la conchupancia de los tres, PRD, PRSC y PLD, los tres aprobaron todo ahí en el Congreso Nacional, con excepciones notables que se opusieron allí, la viva voz. Pero una de las voces que no se escuchó fue la de la actual vicepresidenta, la de Milagro Ortiz, que estaba ahí. En ningún momento protestó. Entonces eso pone distancia entre un legislador y otro. Este programa se puso a disposición del ingeniero Ramón Alburquerque, con quien tenemos en lo personal vínculos de aprecio personal, pero que él está en su asunto político con el cual hemos chocado. ¿Por qué? Porque con relación al punto que motivó su llamada recientemente a este programa, que fue la denuncia del entonces secretario técnico del PLD, Temístocles Montaz, de que la extensión del acueducto de Santo Domingo, de la zona oriental, de 1.800 millones de pesos, se había dado grado a grado, porque se había negociado con él, con González Espinosa y con el difunto Darío Gómez. Entonces yo le dije, el programa está a tu disposición porque los papeles que él me mandó para refutar de lo que yo me había hecho eco, no se referían a eso, sino a lo del acueducto noroeste. La línea noroeste. Él no me ha mandado nada más ni me ha vuelto a llamar. Yo le quiero reiterar lo que conversamos él y yo por teléfono. Me reclamaba él que tú tienes experiencia de Estado, me decía a mí, y efectivamente la tenemos. Me dice, hay cosas que uno no puede decir. Digo, pero hay cosas que precisamente uno tiene que poner distancia entre los demás, diciendo las cosas que uno puede decir o debe decir. Porque ciertamente, mire, yo callé muchas cosas de mi paso por las posiciones de gobierno. Pero se la estoy diciendo a este país ahora. No me he quedado con ella.
¿Por qué? Porque es que la verdad tiene que ser dicha, porque de lo contrario, el país no supera sus taras. Entonces, reconociendo que a veces uno, por razón de la política, tiene que ponerse un zipper en la boca. También hay que decir que hay momentos en que usted tiene que poner distancia entre usted y los demás sobre la base de lo que usted responsablemente diga con su boca. Entonces, para eso pusimos este programa a disposición tanto del ingeniero Ramón Albuquerque como del ingeniero César Sánchez, que tampoco ha dicho nada de la denuncia sobre la casa que se dice que es suya y que también se dice que costó 30 millones de pesos. Vamos a ver. Entonces, instamos a la Cámara de Diputados que devuelva también el proyecto ese de préstamo que involucra la privatización del agua, el agua potable de los dominicanos. Artículo de nueva ley financiera divide a los banqueros. El proyecto no exige capital a los bancos del exterior. Eso es muy interesante porque generalmente yo siempre he dicho que aquí se han adulterado las entidades representativas, ¿no? Porque tú no puedes decir, aquí están todos los empresarios juntos. No, espérate. Aquí hay empresarios industriales y hay empresarios comerciantes. Y hay importadores. Y no es lo mismo. Sí, no. ¿Por qué? Porque el industrial está fajado produciendo y sus intereses son determinados y muy distintos a los intereses del que está importando lo mismo que él está produciendo. Son contrapuestos. ¿Cómo pueden estar en la misma entidad? Bueno, eso pasó aquí, aunque ellos se han ido decantando y ya se han ido agrupando. Los han obligado. Los han obligado a ponerse a donde están. Sí. Pero los banqueros no. Aquí los banqueros todavía estaban juntos. Pero ahora va a venir la decantación. Es decir, con el avenimiento de los bancos extranjeros. El famoso código que le está permitiendo a los bancos extranjeros no poner aquí ningún tipo de inversión, ¿verdad? No le está exigiendo capital, sino la garantía que den las matrices desde el exterior. No, mire, yo lo garantizo desde aquí, donde yo estoy, Gran Caimán. Y hay un caso muy patético. El caso patético que tenemos al frente todavía ahí, la Argentina. Una de las consecuencias de que hoy estén acorralados los argentinos, porque no es un corralito, no es un acorralamiento, ha sido esa, el no haber previsto en la ley. Pero ellos habían previsto algo en su ley financiera, que era que el cometer delitos de cuello blanco, de fraudes bancarios, era sancionable con unas sanciones muy enérgicas. Y resulta que ahora, para el FMI, para cederle la ayuda y la asistencia que le están desesperadamente pidiendo los argentinos, ha condicionado en gran medida el suministrársela a que esa ley sea eliminada del código argentino. ¿Qué les parece eso? Le quite la soga del cuello. La soga del cuello a sus socios que se han alzado con todo el dinero y andan por ahí huyendo para que no los reclamen tampoco en el futuro. Eso es lo que hay. Esto es muy importante y hemos dicho con relación a este asunto del llamado código, que no es un código, que tienen que llevarse al paso. Porque lo primero que tienen que preguntarse los dominicanos, los que no tenemos bancos y los que tenemos somos muchos problemas, es ¿qué nos va a traer esta legislación? ¿Nos va a proteger de la devaluación? Porque eso es lo que nos está acogotando en este momento. ¿Va a haber una mayor garantía a los dominicanos de que el desenvolvimiento de los bancos va a responder al interés de los dominicanos? No. Si no es así, dejemos las cosas como están, no toquemos eso, porque lo que va a venir definitivamente que va a pasar lo mismo que el agua, que nos están diciendo que hay que modernizar el agua, pero eso lo que significa es que lo van a privatizar, para que tengan un dueño y entonces los dominicanos para beber agua tengamos que terminar y ya hemos comenzado con los botellones, de pagar el agua de las llaves. Cuando abrimos una llave o la ducha, también tendremos que pagarle a alguien el negocio del agua. El negocio del agua. Vamos a ver. Más dólares. El país deja de ser un exportador neto de capitales. ¿Quién dijo eso? Bueno, eso es lo quisimos traer porque el que este periódico hoy se haya disparado con a la firma de Carmen Carvajal, con este reportaje, que el país aprende a importar dólares, parece como que está auspiciando que eso se haga, ¿verdad? Entonces, queríamos decir que es una contradicción
que estemos hablando de que hay que tener cuidado, y este periódico nada menos ha sido uno de los que ha llevado la voz cantante en la preocupación sobre el endeudamiento y el asunto de el flujo de capitales hacia el exterior, que se hace cada vez mayor y presiona la disponibilidad de recursos, y por eso se va creando con la exacción de capitales hacia el exterior, del capital inversionista, entre comillas, que lo que ha venido es a sacar y no a traer, y entonces se llevan lo que está entrando. Entonces, venir ahora a hablar de que hemos aprendido a importar dólares, me parece que es una Y inconsistencia. propician la devaluación, y por eso es que estamos entrando en esta que estamos, además de que hay una política Mire, ya, como se usted ha nos dicho. queda, Roger, de la agenda que tenía para hoy. Yo sabía que no era No íbamos a suficiente llegar. tiempo, pero todos los temas De la que crisis atañen a los política. Estados Unidos, no. Muy importante. Lo de los nuevos atentados, pero además un tema que yo he llamado la crisis de conciencia del pueblo de Estados Unidos. Hay dos comunicaciones que creo que son importantes. Una me llegó por internet. Las reflexiones de un obispo católico y veterano de Vietnam al presidente Bush. Este obispo católico era teniente coronel de la Fuerza Aérea en Vietnam. Se llama Robert Bowen. Y también está el asunto de la carta aquella que un teniente coronel activo mandó a un periódico. Esas son dos manifestaciones de una crisis de conciencia en el pueblo de Estados Unidos que yo creo que vale la pena que examinemos. Vamos a hacerlo en el día de mañana, en que cerramos la semana. Nos despedimos por el día de hoy. Les hablamos Leopoldo Espaillat-Nanita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.